Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Durante las últimas semanas se han dado diferentes tipos de protestas a lo largo del país y nos parece importante poder hacer un análisis de qué es lo que eso significa. Más allá de específicamente lo que los sectores han planteado en estas dos últimas semanas, más bien poder hacer un análisis más profundo de dónde es que realmente se están presentando estas protestas y además cómo la pandemia también tiene una afectación sobre esto. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa vamos a estar analizando el tema de protesta social en Costa Rica y para eso vamos a estar conversando con Alejandro Alvarado. Él es docente e investigador de la Universidad de Costa Rica. Gracias, Alejandro. Hola, Marcela, un gusto saludarles. También vamos a estar conversando con Tania García Fonseca, investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Muchas gracias, Marcela. Y bueno, en el último bloque vamos a estar conversando con Gerardo Hernández, él es politólogo y director de la Escuela de Ciencias Políticas, pero en la primera parte del programa vamos a sacarle muchísimo provecho a Alejandro y a Tania. Para iniciar, entonces, vamos a ver la cápsula de contexto que nos prepararon para el programa de hoy. Alejandro, ¿es normal que efectivamente situaciones de crisis o coyunturas específicas, los distintos, grupos sociales se manifiesten de diferentes formas? De hecho, ustedes en el instituto han hecho investigación al respecto. Para comprender un poco mejor, qué es lo que está sucediendo, cuáles son, las formas en las que las personas están protestando en Costa Rica y cuáles son esas características principales. Sí, bueno, la protesta es un fenómeno que está constantemente cambiando, ¿no? Y en ese sentido depende muchísimo de la coyuntura social, política y económica en la cual se inscriba una determinada campaña o ciclo de protesta, ¿no? En términos generales, Costa Rica es un país, según el monitoreo que nosotros mantenemos, en el que la protesta, durante tiempos normales tiende hacia enfocarse sobre todo en la institucionalidad política y también los actores de la protesta a recurrir a mecanismos más de corte institucional, ¿no? El uso de medios de comunicación para hacer manifiestos sus malestares y también otras instituciones como el Poder Judicial son constantemente recurridas. Lo que sucede en momentos de intensificación de la protesta es que notamos un mayor recurso a la calle, ¿no? A las protestas callejeras o a lo que usualmente llamaríamos los repertorios contenciosos,
Y en esas circunstancias es que, digamos, percibimos un mayor uso, por ejemplo, de los bloqueos, de las marchas, de las concentraciones, etcétera. Pero en términos generales, los actores de la protesta tienden hacia combinar estos diferentes repertorios, estos diferentes formatos de protesta para, digamos, desarrollar su acción y para sostener esta interacción, este conflicto con sus contrincantes o con, en este caso, el gobierno o el Estado, ¿no? Tania, una, digamos, de las preguntas que constantemente la gente hace es si efectivamente se puede medir si una protesta es exitosa o no. ¿Cómo uno podría, digamos, plantear que efectivamente una protesta social logró el objetivo o es exitosa? ¿Eso es solo por aglutinar actores, ¿verdad?, a la hora de tener algún proceso, ¿verdad? O hay diferentes tipos, digamos, de éxito a la hora de analizar la protesta social. Marcela, me encanta tu pregunta porque es algo que yo me vengo cuestionando desde que estoy viendo lo que es los actores sociales como organizaciones campesinas, que ellos más o menos desde que se fundó el primer sindicato, que es el UPIAF en 1971, ellos han venido haciendo protestas, han venido haciendo pliegos de peticiones al gobierno y es, digamos, de donde yo puedo decirte que por más que ellos hayan hecho sus críticas, sus peticiones, estas peticiones desde 1971 a la fecha son las mismas, no han cambiado. Han podido cambiar los métodos de cómo ellos hacen sus reclamos. Antes ellos tenían mucho más músculo, mucho más convocatoria en calle, pero han sido criminalizados, se criminaliza mucho el que vayan a la calle, el que hagan bloqueos, el que hagan actos que nos venden como actos de violencia, pero no son actos de violencia, son es esta queja unida de todo un sector que está pidiendo mejoras en sus condiciones de vida, mejores en las condiciones laborales. Y lo que ellos terminan diciendo cuando se termina un proceso de huelga, de manifestación, bloqueo, es que les dan a torillo con el dedo. Al final lo que ellos están reclamando no es resuelto de la mejor manera. Son engañados y es por eso te digo que me encanta tu pregunta, porque por lo menos en este sector que es el agrario, ellos, su protesta, sus quejas se mantienen en más de 50 años, no han sido escuchados, no ha sido resuelto de verdad, han sido como curitas que les van poniendo para que ellos vayan bajando el tono y les bajan el tono y criminalizan sus actos. Entonces ya es más difícil hacer convocatoria, hay problemas de identificación de las personas, de las bases hacia el grupo, entonces va disminuyendo los afiliados. Ha sido una estrategia muy interesante la que ha hecho el gobierno para que estos grupos pierdan músculo. Claro, y además son diferentes tipos de gobierno, no podríamos decir que es solo un partido político, porque si desde hace más de 50 años la estrategia ha sido la misma. Y en ese sentido, Alejandro, como el proyecto de protestas del Instituto de Investigaciones Sociales, ¿ha encontrado algún tipo, digamos, de indicador que nos pueda decir cómo es que las personas, digamos, que están digamos, ejecutando la protesta, miden ese éxito, o sucede, digamos, un poco lo mismo de lo que ya Tania nos explicaba en el sector más de agropecuario? Bueno, lo que sucede cuando se habla de resultados de las protestas sociales es que tenemos que situarnos, digamos, en diferentes escenarios, ¿no? Una forma de medir los resultados usualmente es, digamos, la relacionada con la consecución de la meta planteada en la protesta, ¿no? La demanda puntual que el actor o el conjunto de actores que desarrollan la protesta plantean si es conseguida o no. Como ejemplo, la huelga contra la reforma fiscal de 2018, donde la demanda fundamental era retirar el proyecto de ley, ¿no? Si medimos los resultados de una campaña o de un ciclo de protesta en función de ese logro, pues diríamos, por ejemplo, que en ese caso no se logró.
¿sí? Pero también hay que entender que la protesta social puede inducir o puede generar cambios en el orden de los sistemas políticos, pero también en el orden de los sistemas culturales e incluso de las subjetividades de las personas que participan en la protesta, ¿no? Me parece que lo que menciona Tania, por ejemplo, es muy claro como un caso, ¿no? Lo que ha sucedido con las luchas campesinas, pero también con las luchas indígenas y otras luchas, es que se generan una serie de cambios en el orden también de las subjetividades de las personas que permiten, digamos, una transformación o un cambio en términos de la ciudadanía política, de la participación de sectores que en determinado momento podían sentirse, digamos, distanciados de los sistemas políticos y de las formas de participación. En ese sentido, digamos que en nuestra base de datos, en el trabajo de monitoreo que hacemos, lo que hacemos es seguirle el pulso a la protesta social, tratando de identificar cuándo la protesta o cuándo las acciones de protesta consiguen también sus resultados planteados. Esto no es sencillo por la metodología que usamos, pero en términos generales lo que uno sí puede identificar es una cierta relación entre, por ejemplo, las condiciones políticas o el entorno político en el cual las protestas se desarrollan, como por ejemplo el Estado, los diferentes actores institucionales reaccionan a las demandas y la consecución de las mismas, ¿no? Por ejemplo, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís hubo una tendencia decreciente de la protesta. Sí. Las acciones de protesta, digamos, fueron menores en comparación con gobiernos anteriores, particularmente el de Laura Chinchilla, y esto en buena medida obedeció a un estilo político y particularmente a un manejo de la protesta que generó ciertamente un mayor acercamiento entre los diferentes actores. Esto no quiere decir que eso necesariamente se traduzca en resultados concretos, porque como mencionaba Tania, en muchos casos el diálogo, la negociación se usa como un mecanismo, digamos, retardatario, ¿no? Para contener o para frenar un ciclo de protestas, pero no necesariamente se traduce en acuerdos concretos, ¿no? Entonces, claro, en esos términos hay que situarse siempre y hay que leerlo en cada caso particular, me parece. Sí. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa, protesta social en Costa Rica. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de la protesta social en Costa Rica. Antes de ir a una pausa, tanto Alejandra como Tania estaban un poco caracterizando cómo uno puede definir si una protesta es exitosa o no, pero efectivamente la gran conclusión es que tiene que verse cada una, ¿verdad?, desde sus propias particularidades. En ese sentido, Alejandro, ¿cómo podríamos caracterizar la protesta actual? ¿Verdad? ¿Es suma de diferentes frustraciones? ¿Es resultado del descontento? ¿Qué es lo que han podido ustedes encontrar en estos últimos días? Sí, bueno, decíamos que necesariamente cuando uno trata de entender o de leer una protesta social tiene que situarse en el escenario de la coyuntura social, política, económica en la cual la protesta se inscribe. En este caso en particular estamos en un momento en el cual la suma de circunstancias y particularmente la complejidad de estas circunstancias en su, digamos, interacción ha hecho que los diferentes actores salgan a la calle. Yo creo que un primer elemento central en este sentido es tomarse el tiempo para tratar de entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Qué es lo que está expresando este conjunto de malestares y también cómo esa manifestación o esas manifestaciones son el resultado de procesos que no todos ellos, digamos, corresponden a la pandemia. En ese sentido, me parece que estamos en un momento en el cual hay una situación de crisis económica que ha sido suficientemente detallada, digamos, en medios de comunicación, las instituciones correspondientes, etcétera, de crisis fiscal, pero también de crisis de legitimidad. Es decir, el gobierno no consigue reconocimiento social ni político de sus interlocutores y eso ha hecho que diferentes actores salgan a la calle como una forma de tratar de, digamos, hacerse escuchar, ¿no? Esto es un elemento que está mostrado en la literatura sobre el tema, es decir, cuando la institucionalidad no tiene la suficiente capacidad para tramitar, para procesar los malestares ciudadanos, pues estos malestares ciudadanos buscan otras formas de expresión, otras formas de manifestación y la calle resulta uno de estos mecanismos, ¿sí? En ese sentido me parece entonces que estamos en medio de unas circunstancias sumamente complejas, multicausales y que en tanto son multicausales necesitamos
tener un suficiente, digamos, mapeo de cuáles son los elementos que están jugando para comprender lo que está sucediendo en este momento. Ustedes entre abril y junio han logrado identificar 308 acciones de protesta, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿cuáles serían como esas características y cuáles serían los sectores principales que se están manifestando? Sí, hay una serie de elementos que destacamos en el informe y en el trabajo que hacemos de monitoreo. El primero de ellos es que, como era de esperar durante los primeros meses de la pandemia, las medidas de restricción sanitaria y la crisis en sí misma generaron, digamos, un decrecimiento de la protesta, ¿no? La gente se replegó, digamos, a sus casas, y eso se tradujo en que las protestas que se registraron fuera sobre todo, digamos, de carácter más institucional, ¿no? Como les decía, por ejemplo, el uso de medios de comunicación para estar manifestándose sobre las medidas de restricción sanitaria, que fue bastante usual. No obstante, ya para mediados de año, entre junio y julio, que es la fecha de corte de nuestro informe, se denota un retorno a la normalidad en términos de la protesta social, ¿no? Con una mayor presencia de diferentes actores en la calle, ¿sí? El gobierno de Carlos Alvarado, tendríamos que decir en términos generales, es un gobierno que ha enfrentado un mayor número de protestas callejeras que su antecesor, que es el gobierno de Luis Guillermo Solís, ¿no? Entonces, la tendencia que se retoma es la de la protesta callejera, que digamos ya tiene una expresión incluso más intensa durante el último mes de septiembre, ¿no? Cuando se presentan las protestas contra la negociación propuesta para el FMI. Un segundo elemento es que fundamentalmente los dos actores que han estado recurriendo sistemáticamente a la protesta son los sectores laborales y los sectores empresariales, ¿no? Cada uno de estos sectores manifestando sus posicionamientos respecto a fundamentalmente tres demandas particulares: las relacionadas con las condiciones y las medidas sanitarias, las relacionadas con las condiciones laborales y aquellas que remiten sobre todo a la coyuntura económica, ¿no? En el caso de los sectores empresariales, como ustedes podrían esperar también, el tema central ha sido el de la coyuntura económica, ¿no? Este constante reclamo por los efectos que las medidas sanitarias están teniendo sobre el comercio, sobre, en general, digamos, el sector económico, mientras que en el sector laboral uno detecta una combinación entre estos reclamos con también un énfasis en la coyuntura económica, pero con cierta regularidad, reclamando cuestiones relacionadas con las medidas sanitarias y las condiciones laborales, digamos, que le corresponden, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de los sindicatos médicos ha sido muy recurrente para proteger, digamos, a su personal, a sus agremiados, a sus agremiadas. Entonces, eso es, digamos, lo que hemos identificado sobre todo en relación con este ciclo anterior a lo que en este momento estamos enfrentando. Tania, y ya que Alejandro un poco plantea ese escenario entre lo empresarial y lo sindical, a mí me gustaría preguntarle efectivamente, en este momento, digamos, hay una queja generalizada de la ciudadanía con respecto al tema, digamos, más sindical, ¿verdad? Que solo están cuidando sus intereses, que no encuentran vías alternativas para protestar y se remiten solamente a marchas y bloqueos. Porque es que digamos, este sector sindical no ha podido superar esta narrativa, ¿verdad? Hola, Marcela. Primero, acordémonos que la UCAEP, las cámaras de empresarios, son sindicatos de empresarios. Ellos también son sindicatos. Entonces, todo el sector sindical, sea de empresarios o de trabajadores, siguen en esta lucha de buscar mejores condiciones. Solamente que los empresarios no se hacen llamar sindicatos, sí, ocultan este hecho. Y no solo eso, sino que cuando se estuvo haciendo el proyecto para controlar las huelgas, ellos estaban muy a favor de que pasara el proyecto porque ellos no se sentían sindicatos. Y ahora que están en la calle y ahora que se les aplica el proyecto a ellos, es que están viendo que se les volvió lo que ellos tanto decían, que en las calles no se resuelve nada, y ahora ellos están en las calles tratando de resolver las problemáticas que les aqueja, que son muy diferentes a las, digamos, una persona, un trabajador que está en la calle, que está trabajando, su preocupación no está en si va a tener COVID o no, su preocupación está en cómo alimentar a su familia.
Y los empresarios que están en la calle están viendo a ver cómo hacen para tener más dinero en sus cuentas bancarias. Es diferente los intereses que están en juego, es diferente cómo están jugando los empresarios con el músculo de los trabajadores para poder seguir manteniendo sus privilegios. Para mí son sindicatos ambos, están luchando por cosas similares, pero el fondo es muy distinto de un trabajador para alimentar a su familia y de un empresario para tener más recursos en sus cuentas. Tania, y en ese mismo sentido llama la atención, ¿verdad?, que diferentes estudios de opinión, cuando se pregunta sobre si las personas tienen derecho a protestar, en general la respuesta es que sí, pero cuando se plantea, pero no a bloquear calles o impedir, digamos, el tránsito, ahí tenemos una respuesta de más del 80% que está de acuerdo con que la gente proteste, pero no que bloquee las calles. A veces podría hasta parecer contradictorio que estemos de acuerdo con la protesta, pero una protesta que no me afecte. Exactamente. Sí, digamos, ese es el tema recurrente. ¿Cómo hacer para reclamar nuestros derechos sin incomodar al otro? ¿Hasta dónde llega mi derecho de expresarme? ¿Hasta dónde llega el derecho de libre tránsito? El asunto es que no somos, digamos, no nos respetamos, no tenemos consideración en que yo desde mi posición cómoda estoy viendo que el otro que está reclamando sus derechos me está incomodando. No tengo empatía para poder estar viendo que la otra persona necesita conseguir trabajo, necesita mejorar sus condiciones para poder llevar el sustento a sus familias. ¿Por qué es tanto el reclamo de que el sector público tiene muchos privilegios, tiene grandes salarios? Eso es lo que se dice, pero en algún momento se ha visto, se ha criticado al sector empresarial, se les ha dicho por qué ellos no contribuyen para mejorar las condiciones en este momento de crisis. No, el sector empresarial no quiere soltar absolutamente nada y lo que quiere es que los que siempre se usan de bala de cañón para resolver los problemas, que es la clase media, que ahora ya ni siquiera se puede hablar de clase media porque hay gente que tiene salarios de 12 millones que se siente clase media, pero no es así. O sea, lo que necesitamos es tener empatía, necesitamos respeto, y las clases empresariales lo que tienen es poder, control y contactos. Entonces, no es justo, no estamos en una relación donde las fuerzas estén equilibradas, y las redes sociales para mí en este momento juegan un papel muy, muy, muy importante en esta polarización de las fuerzas. Ahora hay demasiadas fuentes de desinformación para las poblaciones. Entonces juegan con esto. Ahora una fake news pues tiene más difusión que una noticia de verdad, y entonces las personas se empiezan a cerrar, empezamos a individualizarnos, a fragmentar, y eso es lo que han hecho mucho con la protesta social. La han fragmentado a tal nivel que cuando van a manifestarse consiguen cabecillas o consiguen personas y las dividen aún más, dividen y venceremos. Eso es la estrategia que han estado aplicando muchos gobiernos. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa, protesta social en Costa Rica. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de la protesta social en Costa Rica. Las manifestaciones violentas de las últimas semanas han evidentemente provocado diferentes reacciones, desde la criminalización de la protesta, la justificación de los diferentes tipos de acciones por el descontento acumulado. Alejandro, del análisis y la investigación que ustedes han realizado, ¿cuáles elementos se repiten, digamos, y cuáles marcan algunas diferencias? ¿Es posible, digamos, hacer alguna comparación o realmente esta criminalización se está dando en cualquier tipo de protesta?
Sí, bueno, quería hacer un pequeño paréntesis para referirme a una cuestión en relación con lo que mencionaba Tania y a tu pregunta también. Recordemos que en la lucha contra el Combo ICE en el 2000 Sí. Se hacían también este tipo de mediciones como las que mencionabas, y en ese caso hubo un apoyo importante por encima del 50% a los bloqueos como medida de presión, ¿no? Lo que quiere decir que las rutinas de protesta, los repertorios de acción, digamos que no están separados de las condiciones y de las determinantes que generan la manifestación, la protesta callejera, ¿no? Y eso me parece que es importante porque, en efecto, se puede pensar que el bloqueo de calles es, digamos, un mecanismo de protesta que en todos los casos, digamos, se reconoce como ilegítimo, y en muchos depende también de cómo la ciudadanía y lo que llamaríamos la opinión pública, digamos, se posiciona con respecto a una demanda en particular que en ese momento hacía, digamos, que la gente mostrara una posición más, digamos, de apoyo a los bloqueos, ¿no? Entonces eso me parece que es como importante. Hablando sobre el tema de la criminalización de la protesta, me parece que sí, en efecto, es un fenómeno que en el caso de Costa Rica se ha incrementado durante las últimas décadas. Lo más reciente, en efecto, es la aprobación de la llamada ley antihuelgas, ¿no? Luego de la huelga contra la reforma fiscal, pero también tenemos otros antecedentes, la misma ley que se aprobó para modificar el Código Penal y poder castigar con pena de cárcel la participación en los bloqueos, pero muchísimas también otras formas de criminalización que incluyen el uso sistemático de la institucionalidad legal, las demandas por intimidación y por otras figuras jurídicas para criminalizar a las personas, ¿no? Sobre esto los, digamos, actores campesinos, los actores ecologistas, los actores indígenas tienen muchísimo que contarnos, y por supuesto lo más lamentable de todos son los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, como ha sido más recientemente el caso de Sergio Rojas, el caso de Jerry Rivera en comunidades indígenas de Salitre y Terraba en el sur. Entonces, la criminalización es un fenómeno que hoy, en el caso de Costa Rica, es muchísimo más común de lo que incluso nosotros queremos reconocer o queremos señalar, y esto se relaciona directamente con cómo el Estado ha decidido actuar frente a los reclamos sociales, frente a los reclamos de diferentes sectores, y también cómo la sociedad misma, digamos, reconoce y le otorga un lugar a la protesta social como parte, digamos, de la generación de ciudadanía y de la generación de participación política en el país. Tania, y siguiendo con este tema de la criminalización de la protesta, con lo que es la resolución de la Sala Constitucional ordenándole precisamente al Ejecutivo levantar los bloqueos, entonces, ¿cuáles son las alternativas viables, digamos, para atender y responder desde la institucionalidad de la protesta social? Ay, ¿cómo? Resolviendo, escuchando, dialogando, pero llegando a soluciones que beneficien a ambas partes, no solamente a los intereses de los amigos, sino a los intereses de todos. Es que no se escucha el clamor de la ciudadanía, simplemente es como una bulla que hay que callar. Y cómo se han resuelto muchas protestas, a medianoche, a la 1 de la mañana, con un montón de policías reprimiéndola. No hay una forma pacífica de resolverlo por parte del gobierno, y ya muchos actores involucrados están cansados de que lleguen a diálogos, que lleguen personeros del gobierno, los escuchen, pero no resuelvan, los lleven a la Asamblea Legislativa, los sienten en un curul, pero no resuelven, los engañan, y ya este tipo de estrategias del gobierno, ya ellos las han vivido tantas veces, han creído tanto, que ya han perdido mucha confianza. Bueno, muchísimas gracias Alejandro y Tania por haber participado en esta primera parte acá de Sobre la Mesa. Efectivamente hay una gran diversidad de actores y de temas que en este momento tienen diferencias, y bueno, algo que quedó muy claro es que una de las principales cosas que tenemos que hacer como país es sentarnos a dialogar y buscar soluciones
a los problemas que le aquejan a cada uno de los sectores que por algo es que están protestando. Muchísimas gracias, Alejandro y Tania, por estar acá en Sobre la Mesa, y ahora en esta última parte del programa vamos a estar conversando con Gerardo Hernández, director de la Escuela de Ciencias Políticas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa. En este bloque vamos a hacer un análisis específico con el profesor, politólogo, director de la Escuela de Ciencias Políticas, Gerardo Hernández. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí en Sobre la Mesa. Gerardo, tal vez iniciar con que, bueno, precisamente estamos en un momento de mucha crispación social. ¿Qué lectura, digamos, preliminar puede hacer de lo que ha pasado en las últimas semanas? Bueno, creo que nadie puede dudar de que en Costa Rica sobran razones para el malestar y para la protesta, en el sentido de que hemos venido arrastrando una serie de situaciones de orden social, económico y político también, que la crisis específica de la pandemia agudizó, ¿verdad? Con impactos importantes en la vida de las personas, de grandes sectores de la población, afectados por el desempleo, por la interrupción o baja de actividades económicas, etc. Entonces, al mismo tiempo, la pandemia nos enfrenta a la necesaria conducción que debió realizar el Estado y las instituciones de gobierno por lo que implicaba en términos sanitarios y en términos políticos y en términos económicos. Entonces, creo que lo que estamos viendo es, por razones que venían de mucho tiempo atrás, más las que la crisis de la pandemia agrega, una explosión de malestares que se han expresado, la parte más visible de ellos, en las protestas de los últimos días, pero que son protestas que responden también a diversas necesidades, tienen características particulares en cada región. Hay muchos actores involucrados, aunque el más visible sea el Rescate Nacional. Lo cierto es que hay muchos actores locales involucrados, sobre todo actores relacionados con actividades que se han visto también muy afectadas, qué sé yo, de nuevo la afectación al turismo, actores como comercio en la zona de San Carlos, pequeños y medianos productores agrícolas, transportistas, etc. Entonces, yo creo que esto es lo que ha generado un nuevo ciclo de protestas en Costa Rica como resultado de estos factores estructurales y coyunturales que están detrás. Claro, pero ahí, digamos, uno se pone a pensar, protestas se han dado ya desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Hay de diferentes movimientos, un poco lo que planteabas, es muy diversa la cantidad de personas que están protestando, pero ¿no será que más bien no hay un mecanismo de diálogo, no hay un mecanismo de participación ciudadana como democracia? ¿Será que nos falta esos mecanismos para poder sentarnos a resolver problemas? Yo creo que sí. No solo creo que hemos debilitado nuestra capacidad de diálogo y negociación, sino que además desde hace tiempo este tipo de protestas y manifestaciones ciudadanas vienen chocando con barreras en el sentido de que nuestra institucionalidad no está preparada, no ha logrado incorporar debidamente cómo se atienden las demandas de la ciudadanía y cómo se atienden los ejercicios de participación ciudadana que no son los más tradicionales, es decir, que no son en las elecciones, que no son mediante partidos o incluso que no son mediante movimientos sociales o organizaciones más tradicionales como los sindicatos, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo formas de protesta y de movilización que se dan a los márgenes de los movimientos sociales más tradicionales y sobre todo de los partidos políticos. Entonces surgen pero no reciben la adecuada atención por parte de nuestra institucionalidad, y creo que ahí hay un desafío estructural de nuestro sistema político
de cómo abrir canales que nos permitan hacer efectivo el principio participativo que se estableció en la Constitución a nuestro sistema político, ¿verdad? Claro, y ahí ahora estábamos viendo un poco la investigación que ha realizado durante ya mucho tiempo el Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces uno se pone a ver que realmente, bueno, protestas ha habido, digamos, en la historia democrática del país, pero tal vez desde el combo ICE ¿verdad?, hasta hoy ha habido como una mayor crispación, una mayor polarización, ¿verdad?, que no logramos, ¿verdad?, están como los buenos y los malos, ¿verdad?, y es difícil sentarse a negociar, pero ¿tenemos todavía tiempo para realizar esos cambios o ya realmente además la pandemia nos está poniendo en una situación y en un escenario en el cual o generamos los espacios o generamos los espacios? Yo creo que, digamos, esto obviamente no se hace automáticamente. En la medida en que no hay canales institucionalizados todavía, requiere mucha capacidad de agencia, es decir, mucha proactividad de los gobernantes, de los representantes en la Asamblea Legislativa, de los jerarcas y las jerarcas de instituciones y también de parte de los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque digamos que la cultura de participación es débil no solo en términos de la institucionalidad, sino también en términos de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces se requiere construir, hay que experimentar, hay que abrir, habrá que hacer prueba, error, corrección, por decirlo así, hasta que el sistema o como sistema político logremos incorporar canales más formales y más estables para atender la comunicación entre la comunidad política y las autoridades. Por eso yo creo que esquemas rígidos en este momento fracasan, ¿verdad? Como ya vimos en el caso de la propuesta que se hizo con el programa Estado de la Nación. Sí. Es decir, la conflictividad, las agendas, los actores son tan grandes y diversos, las narrativas son muy diversas también sobre lo que sucede y sobre lo que hay que hacer, que no caben en 4 paredes o en un reglamento tipo fair play de la FIFA, ¿verdad? Ojalá lográramos llegar en algún momento a que todos juguemos un fair play, ¿verdad? Un juego limpio con reglas claras, pero en este momento no cabe esa situación social en esquemas tan rígidos y por eso yo creo que más bien hay que apelar a abrir espacios, a experimentar. La opción, por ejemplo, de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. El gobierno ha abierto también opciones con los foros regionales. Desde movimientos sociales se está convocando a espacios de diálogo y de elaboración de propuestas para enfrentar la crisis. O sea, yo creo que hay que abrirle el espacio a todas las iniciativas posibles para ir encontrándonos en aquellas cosas en que tenemos coincidencia y en las cuales podemos caminar juntos. Claro, no estamos para esquemas rígidos, sino todo lo contrario, para una lógica de apertura y de experimentación en formas de participación. En esa misma línea que planteabas de esquemas rígidos, de hecho, un poco la crítica fue esa, ¿verdad? Que el esquema era demasiado rígido, que no había tanta participación, había sectores que no se veían en la mesa que estaba planteando el Estado de la Nación. ¿Cómo podemos, hacer una valoración de eso? Porque al final, tan siquiera se lograron sentar, pero por otro lado, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular sí ya tiene algunas cosas mínimas, ¿verdad? A pesar de que no se hizo necesariamente con gobierno. Sí, 2 factores creo que incidieron en el fracaso de esa iniciativa. La premura con que fue convocada y con la cual los actores debían reaccionar. Esto fue una cosa que surgió un domingo y el jueves se suponía que ya debía tener una propuesta. Más bien 3. La rigidez del esquema, ¿verdad? Y la intransigencia también de algunos actores en términos de no estar dispuestos a dialogar o de parte del gobierno de no hacerlo si no era dentro de un esquema rígido y controlado por ellos, ¿verdad? Entonces hay intransigencias tanto de parte del gobierno como de algunos actores sociales
y económicos, y eso pues terminó debilitando, o debilitando no, trayéndose abajo la posibilidad de que arrancara incluso. Pero bueno, es un intento, me parece que hay que leerlo desde el punto de vista de nuestro sistema político como una buena señal, porque esa es la ruta, la ruta que tenemos que seguir, y por lo tanto habrá que experimentar con otras modalidades y otros espacios. Y Gerardo, ¿cómo explicarse también el pacto, ¿verdad? Aunque ahora parece que no era pacto, sino que era nada más sentarse a dialogar? Al final no tenemos muy claro qué es, porque ambas partes dicen cosas distintas, entre el Rescate Nacional y la UCAEP, porque por un lado tenemos una crítica muy fuerte, ¿verdad?, que hay que respetar la institucionalidad, que no se puede brincar, y por otro lado un poco, ¿verdad?, la defensa de que hay que sentarse con todas las partes a conversar y que hay libertad de expresión y libertad, digamos, según un sistema democrático, para sentarse con cualquier grupo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una explicación de esta, digamos, sentarse a dialogar entre el Rescate Nacional y la UCAEP? De nuevo, bueno, yo creo que todos y todos estamos de acuerdo en que queremos sostener y fortalecer nuestra institucionalidad democrática, ¿verdad? Eso es un asunto de principios, ¿verdad? Pero, a ver, también tenemos que reconocer cuál es la situación en que estamos en este momento. Y la situación en que estamos viviendo en este momento, es que esa institucionalidad, cualquiera que sea la definición o las características, porque puede haber distintas formas de interpretarla, no es suficiente, ¿verdad? Estamos ante una situación que desborda de alguna manera los canales formales de conducción de la política, de la toma de decisiones y de la construcción de acuerdos. Esto no es efectivamente una situación que se da, por ejemplo, en el ámbito del debate parlamentario, o en el ámbito de las potestades de tomar decisiones que tienen jerarcas del Poder Ejecutivo. Tampoco se está dirimiendo en el ámbito del Poder Judicial. Es un asunto entre la sociedad y las autoridades de los poderes formales. Entonces, evidentemente hay una insuficiencia, o no se ha logrado justamente encontrar cómo poner en diálogo, en discusión y en negociación toda esa efervescencia social, política, que emerge desde la sociedad, con quienes son los responsables formales de tomar decisiones y de ejecutarlas. Entonces, reconozcamos que queremos defender nuestra institucionalidad, pero al mismo tiempo reconozcamos el carácter complejo, sociológicamente hablando y políticamente hablando, de la realidad que tenemos, y que una cosa no cabe en la otra. Justamente hay que ver cómo se las hace coincidir para que podamos seguir avanzando como país y tomando las decisiones que necesitamos. Gerardo, en el libro de Levinsky sobre cómo mueren las democracias, ¿verdad?, los autores señalan que el autoritarismo hoy tiene campo fértil más bien en las situaciones de polarización extrema. ¿Le preocupa, digamos, el escenario en el que estamos en este momento? Sí, me preocupa no tanto por la polarización como por la atomización. Es decir, tenemos una fragmentación, insisto, de agendas, de actores, de intereses, de narrativas, incluso algunas demenciales, hay que decirlo así, ¿verdad?, que hacen sentido a alguna gente para protestar, como este tema de que vivimos una dictadura, o que el gobierno es chavista, comunista, y que ya casi nos lleva a la situación de Venezuela o de Nicaragua, etc. Es decir, surgen instrumentalmente por algunos actores y de forma bastante malintencionada los monstruos, o sea, se reviven los monstruos de nuestra cultura política y de nuestra historia política para motivar o para canalizar de alguna manera o traer agua a sus molinos de manera muy interesada estas sensaciones de protesta, entonces, o de malestar. Lo que me preocupa más bien es esa fragmentación y la dificultad que estamos viendo para encontrar una ruta común, incluso las dificultades para dialogar, para conversar, porque de alguna manera el modelo neoliberal que hemos vivido en las últimas décadas genera fragmentación, ¿verdad? Claro.
¿Y quién, perdón, es que en eso que estabas planteando me parece algo muy interesante, es que en dónde, ¿verdad? ¿Quién, ¿verdad? O cuál institución en este momento podría, digamos, unir o sentar, digamos, a dialogar para buscar consensos mínimos que siempre se habían podido, digamos, generar en Costa Rica de cara, digamos, a que ya vamos a empezar campaña electoral? Sí, yo no sé si haya un actor, porque siempre también fantaseamos con esta idea del surgimiento de una figura o de una institución o de un actor que hegemonice. Yo más bien creo que conviene pensar no a partir de un único actor, sino de la construcción de alianzas, de coaliciones, de espacios de encuentro. No es que vayamos a tener acuerdos absolutos, ¿verdad? Sí. Pero ante el debilitamiento de los canales de representación, porque detrás de esto también hay una crisis de representación, y digo de los partidos políticos, de los sindicatos y de algunos otros movimientos sociales, no nos queda otra que pensar en estos espacios plurales de encuentro donde vayamos encontrando coincidencias y diferencias, ¿verdad? Pero sí requiere también de la participación, no solo de actores de la sociedad civil, sino también de las autoridades, ¿verdad? Porque aquí también creo que estamos en una trampa que es muy particular de nuestra historia política y de nuestra cultura política, que es la trampa del supuesto poder del presidencialismo. Sí. Es decir, todos los caminos conducen hacia Zapote. En este momento mucha de la protesta está enfocada en Zapote y en el presidente Alvarado, cuando no solo en términos sistémicos e institucionales nosotros tenemos un institucionalismo débil, sino que coyunturalmente estamos ante un poder ejecutivo muy débil y ante un Estado muy amarrado en cuanto a su capacidad de respuesta a necesidades con políticas públicas. Mientras que, por otro lado, las decisiones más importantes se están tomando en la Asamblea Legislativa, donde parece que a nadie le interesa inquietar a los diputados y diputados en su nuevo recinto parlamentario. En su nuevo edificio. Sí, bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por haber estado acá en Sobre la Mesa en esta discusión. Evidentemente todavía quedan algunas cosas pendientes y de hecho esto del presidencialismo en Costa Rica, el poder que realmente tiene o no tiene, ¿verdad? La figura de la presidencia es muy importante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes en sus casas. Les esperamos la próxima semana.